Hola, soy Michelle Rojas y voy a hablar sobre la radiculopatía cervical. Una radiculopatía es la pérdida o la disminución de las funciones sensitivas o motoras de una raíz nerviosa. En una radiculopatía cervical se pueden presentar síntomas como dolor en cuello, dolor en extremidades superiores, también se puede presentar debilidad muscular, se puede presentar sensación de hormigueo o incluso una sensación reducida del tacto. Una de las principales causas de la radiculopatía cervical se debe a un atrapamiento foraminal del nervio espinal. Este puede ser a causa de muchos factores. Uno de ellos puede ser por la disminución de la altura del disco vertebral o también puede ser a causa de una degeneración en la estructura columnar. Las primeras 4 raíces cervicales no presentan tanto problema en cuanto a compresiones, o sea que no son tan comunes para esta patología. Sin embargo, las últimas cervicales, que son de C5 a C7, presentan comúnmente algún tipo de compresión, ya sea por crecimiento óseo o por una hernia de disco, siendo C7 la más común para esta patología. Muchas veces, para poder diagnosticar esta patología, se realizan estudios de gabinete o exámenes de gabinete, siendo el más común para la radiculopatía cervical una resonancia magnética, pues esta te permite ver si la causa de la compresión nerviosa es por algún tejido blando. Además, también te puede ayudar a observar la médula espinal y sus raíces. Acude a consulta paciente masculino de 35 años debido a que refiere dolor y debilidad muscular en miembro superior derecho. Menciona que los síntomas comenzaron con dolor leve en cuello y brazo, y estos fueron aumentando en el transcurso del día, además de mencionar no haber tenido algún tipo de accidente o lesión anterior a los síntomas. Para la exploración física, primeramente se le realizó al paciente una inspección tanto general como segmentaria. Esto quiere decir que se comenzó a evaluar desde que ingresó al consultorio hasta valorar segmento por segmento. Esto con la finalidad de observar si existe alguna anormalidad en relación con los hallazgos de un individuo sano. En el caso de mi paciente se encontró una cifosis torácica algo aumentada y hombros en anteversión. Para el examen manual muscular, las pruebas se realizaron en ambas extremidades, esto para poder hacer una comparación del miembro superior derecho, que es el afectado, y del miembro superior izquierdo. Primeramente se hizo la prueba de la elevación escapular, en donde dio como resultado 4 de 5 en la escala de Daniels. A continuación también se realizaron las pruebas de flexión, de extensión, de abducción y de aducción de hombro, dando como resultado que en miembro superior derecho existe un 4 en la escala de Daniels tanto para flexión como extensión de hombro. Esto significa que solo puede vencer una resistencia moderada. En cuanto a las abducciones y aducciones de hombro, salió 5 de 5. Eso quiere decir que la resistencia máxima la vence. En estas pruebas musculares se realizan para medir el desempeño de la musculatura que se está evaluando. Mi paciente en este caso no pudo vencer la resistencia máxima debido al dolor que presenta. Posterior al examen manual muscular que se le realizó al paciente, también se le realizaron las pruebas de reflejo en los que se creían que podría haber mayor afectación debido a los síntomas que se presentaban. En este caso, la prueba se le hizo en ambas extremidades superiores para poder compararlas, tanto del reflejo del supinador largo como el reflejo bicipital. Para el reflejo del supinador largo, se realizó un golpe con el borde del martillo sobre el tendón del supinador largo a nivel del extremo distal del radio. Esto para poder desencadenar una respuesta que en este caso sería una sacudida radial. También, como mencioné anteriormente, se le realizó la prueba para el reflejo bicipital. Este consiste en colocar el brazo del paciente de modo que repose sobre el tuyo, o sea, sobre el fisioterapeuta, y colocar el pulgar de la mano que soporta el brazo del paciente bajo el lado medial del codo, sobre el tendón del bíceps en la fosa cubital. En el caso de mi paciente, dio positivo a ambas pruebas de reflejo de la extremidad superior derecha. Esto significa que existe una disminución del reflejo que es a causa del atrapamiento provocado por la radiculopatía.
Posterior a la prueba de reflejo se realizó también una prueba de sensibilidad, esto con la finalidad de conocer si existe algún problema neurológico provocando que la sensibilidad de mi paciente se encuentre alterada. Esta prueba se debe realizar en aquellos dermatomas donde exista algún tipo de incomodidad debido a la lesión. En este caso se evaluó tanto la sensibilidad combinada como la profunda. Al realizar sobre la porción lateral del antebrazo de mi paciente para valorar el nervio musculocutáneo, este no supo identificar correctamente lo que yo le estaba realizando en ese dermatoma. Esto quiere decir que existe un problema de sensibilidad en el dermatoma C6 de la extremidad derecha. Le realicé a mi paciente 3 pruebas específicas para esta patología. La primera es el test neurodinámico. Este se emplea cuando existe sospecha de algún componente neural o para poder descartar dolores o algún otro síntoma en el recorrido del nervio. En este caso se valoró primeramente el nervio mediano, que para esto se realizó una abducción glenumeral de 110 grados, una extensión de muñeca y dedos, la supinación del antebrazo y la rotación externa glenumeral y extensión del codo. También se realizó el test para el nervio radial, en donde se hizo una abducción del hombro, una extensión del codo, una flexión palmar de la muñeca junto con una pronación de la articulación radiocubital. El paciente dio positivo, ya que el test provoca la presencia de los síntomas del paciente, además de aumentar la resistencia al movimiento. La segunda prueba es el test de Spurzheim modificado, en el cual mi paciente dio positivo, pues aumentó el dolor y también hubo aparición de disestesias. Este se realiza haciendo una inclinación tanto de cabeza como de cuello hacia el lado doloroso, produciendo así el dolor característico de la lesión radicular. Este test nos servirá para valorar el foramen y el compromiso de pinzamiento que puede existir de las raíces nerviosas a nivel cervical. La última prueba que se realizó a mi paciente fue el test de tracción, dando como resultado un test positivo, pues la sintomatología disminuyó al realizar la prueba. Esta prueba nos sirve para poder diferenciar entre el dolor radicular cervical o entre el dolor muscular cervical y de extremidad superior. En el tratamiento fisioterapéutico establecí distintos objetivos de corto a largo plazo para trabajar con el paciente. A corto plazo puse como objetivos generales disminuir el dolor y mejorar el déficit neurológico de mi paciente. A mediano plazo, mis objetivos generales son el fortalecimiento y regresar la funcionalidad de la extremidad afectada de mi paciente. Y en cuanto a largo plazo, tengo como objetivo general orientar a mi paciente para que no exista una recurrencia o prevenir alguna otra afección. Para cumplir con mis objetivos a corto plazo, decidí utilizar como tratamiento la neurodinamia, ya que esta técnica me puede ayudar a disminuir el dolor del paciente, a mejorar su funcionalidad y también a liberar el atrapamiento nervioso. Además de eso, decidí utilizar la tracción cervical manual, pues este me ayuda a disminuir el dolor también y a evitar complicaciones. Otro de los tratamientos que decidí utilizar fue electroterapia, más específicamente el TENS, pues este tiene un efecto analgésico. Se utilizaría de 15 minutos aproximadamente, de 80 a 120 Hz. También como tratamiento, mi paciente realizará estiramientos de la musculatura del miembro superior, desde cuello hasta falanges durante 15 segundos cada uno, pues este nos ayudará a aumentar la flexibilidad, a reducir la tensión y a reducir la probabilidad de lesiones. También realizará ejercicios de fortalecimiento de manera progresiva, comenzando con ejercicios isométricos para la musculatura de la cintura escapular, del bíceps braquial y para la musculatura de la muñeca, ya que estos ejercicios nos ayudarán a que el paciente regrese a un nivel 5 en la escala de Daniels, su musculatura afectada. Ya por último, reeducaré a mi paciente para que su higiene postural
sea más adecuada al momento de conducir, de caminar o de realizar alguna acción o actividad de su vida cotidiana. Esto con el objetivo de prevenir alguna otra afectación o de que los síntomas de esta patología regresen.